Bueno, queridos estudiantes, junto con saludarlos y presentarme, mi nombre es Edgardo González, kinesiólogo, ¿cierto? Como ya hemos trabajado en veces anteriores, quiero indicar que a partir de estas 2, 3 semanas que vienen, comenzaremos en esta unidad que corresponde a ver todo lo que es técnica de facilitación de neurodesarrollo o enfoque BOBAT, que trabajaremos con la profesora Daniela Argandarín. ¿Ya? Esta semana partiremos con los conceptos generales de lo que corresponde a la facilitación a la facilitación concepto BOBAT. Y esta primera sesión o esta cápsula de aprendizaje daremos algunos conceptos más generales para poder el día viernes ir profundizando en ellos y ir sistematizando con lo que va a ir presentando la profesora Daniela en el marco de lo que corresponde a ir pasando por las facilitaciones en supino prono, luego transiciones sedente 4 pies para llegar a la posición de pie, lo cual nos va a permitir tener una noción mucho más clara respecto a los procesos de tratamiento en el área neuroquinésica. ¿Ya? Vamos a compartir acá nuestros elementos que tienen que ver con lo que corresponde a las bases del tratamiento neurodesarrollo. Yo sé que ya algo estuvieron conversando con Claudio la semana pasada, ¿cierto? De una perspectiva más de la generalidad, tratando de hablar desde el control postural, ¿cierto? El tono, innovación recíproca, un componente de movimiento. Yo aquí voy a retomar algunos temas. No vamos a profundizar mayormente en esta primera sesión, sino que para hablarlo desde la generalidad y entender de alguna manera lo que corresponde a las bases del tratamiento de neurodesarrollo. ¿Ya? Así que hay cosas que se pueden ir repitiendo con lo que indicó el profesor Claudio, pero de todas maneras nos va a servir como para poder ir delimitando algunos conceptos que son muy importantes, ¿cierto? Que nos permitan ir visualizando adecuadamente lo que tiene que ver con las bases de tratamiento. ¿Ya? Bueno, siempre hay que partir desde el modelo teórico del tratamiento neurodesarrollo, ¿cierto? De los conceptos en esa línea, ¿cierto? Y tenemos dos elementos generales. Uno que es el modelo histórico en el cual se basa el tratamiento neurodesarrollo, y que tiene que ver principalmente con modelos más desde la perspectiva de la medida, modelos funcionales, que tienen que ver con elementos de la actividad de la vida diaria. ¿Ya? Otro componente lo hace el modelo ortopédico, ¿cierto? Que se basa mucho en rangos de movimiento, estiramiento, fortalecimiento muscular, y el concepto más asociado al modelo neurofisiológico, que es un modelo más histórico del sistema nervioso y basado principalmente en reflejo. Eso es lo como elementos esenciales del marco teórico del neurodesarrollo, el cual ha ido evolucionando y principalmente en el modelo actual, que es lo que podemos ver que tiene que ver más con elementos de problemáticas en esa línea de hacer más el modelo de evidencia, ¿cierto? O la medicina basada en la evidencia respecto al marco teórico y los elementos que van en relación también a la problemática en la kinesiología, pero mirando otros componentes como son la biomecánica, haciendo un análisis mucho más exhaustivo desde esa mirada, y también de las perspectivas musculoesquelética y neuromuscular desde la fisiología, ¿ya? Y por consiguiente también el modelo neurofisiológico, pero en un modelo mucho más actual, ¿cierto?, del sistema nervioso, donde quizás acá en el primer modelo histórico, como bien decía, más basado en reflejos, y acá en modelos mucho más avanzados, donde principalmente, como ya lo pudieron evidenciar con la profesora Cristina en las primeras clases, respecto al control motor y lo que tiene que ver con el aprendizaje, van modelos mucho más avanzados en relación a las acciones de tarea, de función, ¿cierto? Que van a generar un aprendizaje mucho más significativo, ¿ya? Entonces es importante referir a esto porque esa es como ha ido evolucionando de alguna manera el modelo teórico de lo que es el el tratamiento de neurodesarrollo en el tiempo. Ya dicho lo anterior, ¿cierto? Asociado acá a un modelo más jerárquico de control motor, ¿cierto? Que es lo que ustedes pudieron observar, donde tenemos la médula espinal a nivel reflejo, tronco cerebral, donde se produce de alguna manera acciones más reflejo tónico posturales, ¿cierto? Que de alguna hacen modulación respecto a la médula espinal. Cerebro medio, ¿cierto? Donde se ocurren algunos elementos principales de reflejos de enderezamiento, donde podemos encontrar acá elementos como ganglios basales, en este caso cerebelo y otros, ¿cierto?
que principalmente van a mediar a través de la corteza motora principalmente, que es lo que sustenta el control motor. ¿Ya? Dicho lo anterior, es importante nuevamente recordar, que es lo que un poco revisaron con el profesor Claudio, ¿cierto? Que tiene que ver en lo que hay respecto del desarrollo del control postural. Esto es muy importante porque de alguna manera este es un elemento base esencial que debemos manejar, porque esto nos permite de alguna manera intervenir sobre la base de los trastornos específicos que puedan tener los distintos pacientes asociados a alteraciones neuromusculoesqueléticas. Y en ese sentido, los mecanismos del control postural, como podemos definir acá, son actividades más desde una perspectiva refleja postural normal, ¿cierto? Y que es la base principalmente, como vemos acá, se manifiesta, ¿cierto? Perdón, en esto que vamos a marcar principalmente acá, en lo que observamos acá en el movimiento normal, ¿cierto? Y que tiene que ver con las habilidades funcionales, ¿cierto? ¿Cuáles habilidades funcionales? Alimentarse, comer, vestirse, caminar, ¿cierto? Trasladarse, que son elementos esenciales que nos permiten el desarrollo del control postural. Ahora, lo estamos viendo de una perspectiva infantil en este caso, en estas 3 semanas, pero posteriormente se verá desde una perspectiva más adulta, pero el control postural es uno. La diferencia va a estar en que en esta etapa inicial de lo que es el desarrollo sensorio-motor está en formación propiamente tal. Entonces esos son elementos también a considerar en esta primera parte. Por otro lado, los propios patrones básicos que permiten las reacciones normales contra cuáles reacciones de equilibrio, de enderezamiento, ¿cierto? Propiamente tal, o las propias reacciones de apoyo que van a permitir que se vaya desarrollando este control postural y que vaya en la lucha contra la gravedad en estas primeras etapas. Por otro lado, hay como control postural, consiste en un gran número de reacciones posturales dinámicas que actúan en conjunto y se refuerzan entre sí. Eso es muy importante. Reacciones de equilibrio, enderezamiento, van asociadas entre una y otras que van a ir permitiendo, en este caso, generar acciones más dinámicas. Y por otro lado, son patrones también activos, eso es muy importante, antes y durante la ejecución del movimiento, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay elementos de feedback o feed forward que permiten de alguna manera, por un lado, visualizar la acción y también anticipar las acciones de movimiento que son muy importantes para el desarrollo postural. Y por otro lado, nos permiten, como bien dice acá, generar o contrarrestar la gravedad significativa y que tiene que ver con los propios ajustes posturales. Por ejemplo, lo que nos ocurre, si uno lo visualiza cuando vamos en la micro, por ejemplo, y lo que ocurre ahí, en todo momento hay ajustes posturales que están ocurriendo. Si yo voy de pie, por ejemplo, y la micro frena, ¿qué ocurre? Hay ajustes de enderezamiento, de equilibrio que van a ocurrir ahora. Si la micro, por ejemplo, frenara más fuerte todavía, puede ocurrir, aparte de ajustes de enderezamiento y equilibrio, si yo pierdo el equilibrio, ¿qué luego va a ocurrir? Un ajuste postural en el marco de una reacción de apoyo, ya sea con la extremidad superior o inferior, porque he perdido este control postural, como para decirlo desde esa perspectiva. ¿Ya? Yo sé que esto lo observaron con el profesor Claudio, que tiene que ver en el control postural normal y que tenemos 3 elementos, como aquí se describen, ¿cierto? Muy importantes, que es uno, el tono postural, que ya ustedes lo definieron, ¿cierto? Y que cuando hablamos de tono, como ustedes bien lo saben, hablamos de un estado de semicontracción del músculo, ¿cierto? Que me permite el estar alerta para hacer una acción, ¿ya? Y ahí hablamos de tono postural. Por otro lado, la inervación recíproca, que tiene que ver con la acción antagonista-agonista. El profesor Claudio ya lo definió en ese sentido, no me voy a detener más acá, y que tiene que ver con las distintas estructuras, ya sea entre partes del cuerpo, entre elementos musculares, ¿cierto? O de otro índole que ocurre a nivel de interacción, en este caso recíproca o inervación recíproca. Y por otro lado, lo que hablamos de patrones automáticos, donde observamos las reacciones de enderezamiento y equilibrio, ¿cierto? Y que están dados bajo los componentes del movimiento, cuáles en los distintos planos, sagital, frontal y transversal, ¿ya? Pero esos son elementos esenciales que ustedes deben manejar para el control postural. ¿Por qué esenciales? Porque sobre estos son los elementos cuales se ven alterados los pacientes que tienen trastornos neuromusculoesquelético. El tono postural puede estar más alto, más bajo, o se pierde la interacción recíproca o agonista-antagonista, dado en que un músculo está más espástico versus el otro, por lo tanto pierde ese balance que permite generar una acción de movimiento sincrónico y de balance, ¿cierto? Y por consiguiente también
las alteraciones propias porque no se han podido generar de buena manera reacciones de enderezamiento, equilibrio, las cuales permiten vencer la gravedad, sobre todo pensando en un niño, por ejemplo, de 3 meses, que debiera tener un tono postural, una inervación recíproca, por ejemplo, a los 3 meses en prono, en el cual logra apoyo simétrico en codo y podrá hacer mecanismos de enderezamiento para elevar la cabeza, por dar un ejemplo. ¿Ya? Acá estamos un poco definiendo el tono postural, que me dice acá como definición: para mantener la postura, el sistema nervioso central activa los músculos en patrones que comprenden grupos musculares. Esto es muy importante igual para comprender, porque no se olviden que cuando nos movemos, no nos movemos en forma como cuando hacemos un análisis muscular, de forma mucho más analítica, en el cual evaluamos un músculo en particular, o cuando hacemos una, por ejemplo, evaluación del tono muscular, utilizando, por ejemplo, la escala de Ashworth, en el cual evaluamos un músculo en particular. Aquí el tono postural, cuando se evidencia de alguna manera, y que lo podemos observar al mover, y por eso pedimos que el paciente se pueda mover, observamos principalmente en el cual observamos al grupo muscular en su totalidad, y que podemos definir si hay aumento de tono o disminución de tono o espasticidad o rigidez según sea la alteración neuromusculoesquelética, ¿ya? Entonces, pero como elemento central en la normalidad, el tono postural, ¿qué debe tener como a considerar? Como bien lo dijo también el profesor Plan, lo suficientemente alto para vencer la gravedad, ¿cierto? Porque si es más alto de eso, pasaríamos a un grado de espasticidad y no nos permitiría movernos, pero lo suficientemente bajo como para permitir el movimiento. Ya, eso es importante, porque si en este caso el tono fuese demasiado bajo, no tendríamos la capacidad, estaríamos en un tono, en una flacidez o una hipotonía, ¿cierto? Lo cual nos alteraría y no podríamos generar acciones que nos permitan vencer la gravedad. La relación, como ya dijimos, entre el tono y el movimiento, ¿cierto? Como dijimos, el tono y la coordinación son movimientos indivisibles, es decir, siempre van a estar el uno y el otro, y uno depende del otro como tal, ¿ya? No existe movimiento normal sin tono normal, es decir, si el tono está alterado, el movimiento por lo consiguiente va a estar alterado, ya sea porque hay espasticidad o rigidez, o una hipotonía o flacidez, va a existir en este caso una alteración del movimiento. Y por consiguiente, el movimiento normal es el que sustenta el tono normal. Esto es importante. ¿Por qué se dice acá? Porque de alguna manera estas son bases para el tratamiento. Si yo logro movimiento normal, por lo tanto puedo sustentar que puedo ir hacia la normalidad en poder trabajar sobre sobre el tono propiamente tal, el tono postural de un paciente. Por lo tanto, eso me ayuda dentro de lo que es una base de tratamiento. La interacción recíproca, ¿cierto?, que permite, como ya dijimos, la fijación sinérgica proximal, que permite la movilidad selectiva distal. No nos olvidemos que aquí confluyen también las leyes neurofisiológicas, como por ejemplo la cefalocaudal, ¿cierto? O en este caso la proximodistal, como bien dice, porque de alguna manera el que haya un control proximal, lo que va a permitir, por ejemplo, en un niño pequeño, que haya control de tronco, es que va a poder liberar la extremidad superior para ir a acciones como son lo de la manipulación o la prensión propiamente tal. Adaptaciones también, que es lo que refiere acá, automática de los músculos a los cambios posturales, ¿ya? Que tiene que ver con una acción automática en el momento que hay un cambio de ajuste postural dado esa acción. Y por último, el control, como ya dijimos, graduado de agonista, antagonista y sinergista, que permiten este balance muscular. ¿Qué es lo que ocurre en nuestros pacientes? Se pierde ese balance entre agonista-antagonista, dado ya sea por una hipertonía o una hipotonía, y ese balance se ve alterado, en el cual no va a permitir un movimiento normal como tal. Entonces, como decía Berta Bovat, lo voy a leer textual: no existe ninguna línea divisoria entre la postura y el movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Sino solo una transición fluida entre una y otra. Por tanto, la postura forma parte del movimiento. Cuando éste se detiene, en alguna de sus etapas se transforma en postura. Ya, esto es muy importante, porque de alguna manera, cuando nosotros evaluamos la postura es cuando nos observamos, ¿cierto? Y vemos que de alguna manera la persona no se mueve. Y ya cuando hablamos de movimiento o ha perdido la postura, es porque ya hay algún momento en que el cual el niño o el paciente se ha movilizado, ¿cierto? Ahora, cuando hablamos de postura es la posición que uno puede observar, pero siempre, independiente que uno vea que no se está moviendo, siempre hay movimientos asociados, porque, por ejemplo, si estoy de pie,
y a pesar de yo observar que esté detenido en esa posición y no me muevo, igual si yo, por ejemplo, pusiera sensores de movimiento en mis pies, observaría que sí me estoy moviendo, y eso está dado principalmente porque mi corazón está funcionando, ¿cierto? Está latiendo, estoy respirando, mi intestino se está moviendo y eso también hay acción de movimiento. Lo que pasa es que no es evidente frente a la percepción visual como tal, pero por eso hace ver Berta Bova esta acción divisoria entre postura y movimiento. ¿Ya? Otros conceptos importantes dentro de las bases para el tratamiento del neurodesarrollo son los conceptos originales que tienen que ver principalmente con los impedimentos de los patrones del control postural y la coordinación de los movimientos, que tiene que ver con lo que va a ir ocurriendo a medida que van a ir apareciendo algunas dificultades que van a ir en relación al tono postural, al control postural propiamente tal. O los problemas primarios sujetos como los que ocurren en los parálisis cerebrales o en un accidente cerebrovascular, ¿ya? Que son como lo que podemos hablar. Ya otros elementos o impedimentos son los resultados directos e indirectos de los componentes neurofisiológicos del sistema nervioso central. Otros elementos son complicados con las características intrínsecas del individuo, ¿cierto? Que hay que considerarlas igual, más las experiencias perceptivo-motoras de esto. Y, por consiguiente, otro elemento importante a considerar son las demandas del medio, ¿ya? Los impedimentos son modificables, ¿cierto? El resultado de la función se podrá mejorar como elemento central y cuando los problemas de coordinación motora sean integrados en un contexto de tarea específica. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de los impedimentos, tiene que ver principalmente con los signos y síntomas que pueden arrojar estas alteraciones neurofisiológicas, como son el tono o la alteración de la inervación recíproca, las cuales a través del tratamiento y el movimiento normal trataré yo de evitar. Por eso dice que son modificables. Y por otro lado, me puede decir que el resultado de la función se podrá mejorar. ¿Qué quiere decir esto? Que el intervenir adecuadamente sobre los impedimentos que son modificables podrá generar una acción de mejor calidad sobre los movimientos en los cuales estoy trabajando. ¿Ya? Y por consiguiente también, siempre las acciones, cuando los problemas, como dice, se coordinan en acción motora, deben estar integrados en un contexto o una tarea específica. Ahí nuevamente recordar en las clases con la profesora Cristina respecto al control motor y por otro lado el aprendizaje, es que sobre esto yo siempre en las tareas que voy a hacer o en el tratamiento propiamente tal con un paciente, ya sea adulto o infantil, yo sé que estamos viendo desde la perspectiva infantil, pero también considerarlo en los adultos, es importante la tarea específica que yo quiero desarrollar con ese paciente. Por eso es importante el conocer los conceptos en relación, por ejemplo, al desarrollo sensorio-motor respecto a los hitos de normalidad que debe generar ese niño, porque esos elementos puedo incorporarlo en las tareas para ese paciente que me van a generar una función específica y por consiguiente van a poder demostrar o generar un aprendizaje mucho más significativo desde la perspectiva motor y un cambio en la perspectiva de la neuroplasticidad para hacer una mejora en ese engrama motor que se ve alterado. Por tanto, el neurodesarrollo en este caso reconoce una performance que en este caso mal adaptada da como resultado un aumento del impedimento a aparición de nuevos. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros hacemos, por decirlo de una manera, un mal tratamiento, una mala intervención, ¿cierto? O el paciente no ha generado una mejor normalidad del movimiento, podemos encontrar de alguna manera que esos impedimentos o apariciones de nuevo pueden ir creciendo, ¿ya? Y por otro lado, esas complicaciones implica que hay otros sistemas que también se ven involucrados, porque hay impedimentos primarios, como los que estábamos hablando en relación a síntomas o signos, ¿cierto? Pero hay otros que se pueden ir alterando a medida que va transcurriendo el tiempo y que son impedimentos secundarios, como por ejemplo a nivel cardiorrespiratorio, a nivel óseo o musculoesquelético, a través de deformidades, contracturas que pueden ir ocurriendo si yo no hago un mal trabajo sobre este paciente. ¿Ya? ¿Cuáles son, por ejemplo, impedimentos sensorio-motores que afectan al individuo como tal en un contexto mucho más completo? Por ejemplo, la funcionalidad es un impedimento sensorio-motor. La funcionalidad en relación al alimentarse, vestirse, caminar, comer, todo lo que tiene que ver con las actividades de la vida diaria. La integración a la familia, a la sociedad, por un elemento
importante de integración respecto a las acciones propias del individuo, su independencia personal, ¿cierto? Que se relaciona con la funcionalidad y por otro lado, el que mejore su calidad de vida. Son elementos que pueden afectar en ese sentido como impedimentos sensorio-motores. La funcionalidad por un lado, la integración a la familia se va a ver alterada, ¿cierto? Su independencia personal y por consiguiente su calidad de vida o bienestar que se verán alterados dado este impedimento sensorio-motor. Es por eso que para poder evaluar de buena manera en estos pacientes, y yo aquí los invito nuevamente a retomar todo lo que tiene que ver con el desarrollo sensorio-motor, es que el que nos permite tener como elemento de marco de referencia, tanto para evaluar y tratar a nuestros pacientes, ya dado lo que hemos explicado anteriormente, que va en el contexto del control postural, ¿cierto? Ya hablamos del tono postural, de la inervación recíproca y de los componentes de movimiento que aquí vemos, es importante poder manejar adecuadamente el desarrollo sensorio-motor. ¿Por qué? Porque esa es la base, como bien dice, para poder evaluar adecuadamente a un paciente, un bebé, por ejemplo, y por otro lado también me va a permitir desde la perspectiva de poder tratar. ¿Por qué? Porque de alguna manera el que podamos ir viendo las técnicas de facilitación también va a ir en relación a conocer de buena manera los hitos motores que aquí involucra, y no solo desde la perspectiva motora, sino que también desde la perspectiva cognitiva, sensorial, táctil, proprioceptiva, que son elementos importantes en el desarrollo sensorio-motor. ¿Ya? Esto es importante porque el desarrollo motor es nuestro estándar de referencia, ¿cierto? Acuérdense que cuando vemos el desarrollo sensorio-motor, son hitos que es lo ideal. No necesariamente todos los niños cumplen con esos hitos ideales, pero a la vez, si tengo un paciente que tiene un trastorno neuromotor, como por ejemplo un parálisis cerebral, sí me va a servir de elemento de referencia para poder observar y evaluar adecuadamente cuáles son los componentes, movimientos o en este caso el control postural que esté alterado y que por consiguiente me está produciendo alteraciones desde un impedimento sensorio-motor que tengo que evaluarlo en su mérito para poder ver cuáles son las intervenciones que yo puedo desarrollar de buena manera a través de la facilitación con las técnicas, ¿ya? Por lo tanto, el tratamiento de neurodesarrollo, ¿en qué pone énfasis? Principalmente en la calidad del movimiento. De hecho, podemos decir que yo podría evaluar a un niño en cualitativa y cuantitativamente. Es decir, si lo veo desde un tema desde la cantidad, podría decir que un niño, por ejemplo, se mueve, hasta, tiene 6 meses y el movimiento está haciendo en cantidad 5, casi 6 meses. Pero si me voy a la calidad del movimiento y la acción, como lo ejecuta, puede ser que ese niño, al calificarlo en relación al desarrollo, está en una cantidad de 3 meses, 2 meses y medio, porque su calidad de movimiento no es la mejor. Entonces, por eso pone mucha énfasis en la calidad del movimiento. ¿Qué significa movimiento? Eficiente en el contexto de la edad apropiada para la tarea. Por ejemplo, si tengo un niño de 3 meses, como ya dijimos, y lo veo en supino, ¿qué es lo que debiera hacer a los niños de 3 meses? Primero que nada, una simetría corporal y por consiguiente, como elemento inicial es fijación visual, seguimiento de los objetos, cabeza, control total, y ya podemos observar un mano, boca, ¿cierto? Coordinaciones, en este caso, que serían elementales para poder generar una tarea apropiada. Y eso es lo que de alguna manera el tratamiento pone en énfasis. Y también anticiparse a futuras actividades. ¿Qué quiere decir eso? Poder ir observando en el tratamiento las acciones que me van a permitir ir avanzando en ese desarrollo sensorio-motor de acuerdo a las necesidades que requiere ese o tal paciente. ¿Ya? Otro elemento que pone énfasis también, que lo vamos después en la clase del día viernes a definir un poco más, que son las bases del tratamiento propiamente tal, respecto a alineación, tomadas, ¿cierto? Tiene que ver en estos elementos, en la alineación propiamente tal, como elementos biomecánicos respecto a los segmentos corporales y la relación con la base de apoyo. Como ya hemos visto anteriormente, es muy importante cuáles son las bases de apoyo que pueda entregar a estos tipos de pacientes, porque de eso dependerá cuál será el tipo de control postural que pueda desarrollar en ese paciente. Si tengo un paciente que tiene alteración del tono, sus mecanismos de enderezamiento, por ejemplo, no son muy adecuados, tengo que tener una base mucho más estable que permita darle un control postural de mejor forma. ¿Por qué? Porque si
por ejemplo, lo subiese a una pelota y en su mecanismo de control postural estuviese alterado, estaría en una base muy inestable que le estaría quizás aumentando el tono de mayor forma, que no proporcionaría adecuadamente un tratamiento que requiere ese base. Y por otro lado, combinarlo con las sinergias de movimiento y que va en relación, como ya dijimos, a las acciones de agonista, antagonista y cómo se relaciona. ¿Ya? Ya lo hemos dicho acá, movimientos están ligados a procesos sensoriales de dos formas, de alguna manera el control más retrógrafo, que tiene que ver a la modificación de respuesta motora, al feedback propiamente tal, y que hace de causa y efecto, o comparar errores, ¿cierto? Y corrige el movimiento, pero también tengo que ir después, posteriormente, a trabajar en el software, ¿cierto? Que tiene que ver con el control anticipatorio. Yo sé que Claudio algo estuvo viendo en relación al control anticipatorio en de pie, ¿cierto? Con las personas adultas, en relación a los movimientos, pero tiene que ver cómo es la información sensorial anticipatoria que tiene que ver con la preparación previa del movimiento o para iniciar el movimiento. Y son elementos que de alguna manera hay que ir trabajando en este tipo de pacientes, ¿ya? Por otro lado, el tratamiento de neurodesarrollo como estrategia de intervención. ¿Qué implica? Uno, la participación individual. Esto es muy importante, por lo tanto, el tratamiento con un paciente pequeño debo considerarlo de acuerdo a los meses y elaborar un espacio y un lugar que me permita generar esa participación individual con actividad acorde al desarrollo de ese niño. Otro elemento que es importante, que se activa en combinación con la guía manual o el manejo directo, cómo yo preparo a ese paciente en esa participación individual, ¿cierto? Y con una guía manual o manejo directo, es decir, ya sea a través del lenguaje o el posicionamiento de mis manos, puedo hacer esa combinación como elemento de estrategia, ¿ya? Y que me va a permitir de alguna manera facilitar postura y movimientos que de alguna manera estimulen de mejor manera las capacidades propias y las fortalezas que este paciente pueda tener, ¿ya? Y por otro lado, inhibir postura o movimientos que de alguna manera interfieren en la función más eficiente respecto al movimiento o el control que queremos lograr, ¿ya? Por lo tanto, el concepto neurodesarrollo desde esta perspectiva que utiliza el análisis de movimiento, como lo hemos dicho, por eso es muy importante el componente desde el manejar adecuadamente el desarrollo sensorio-motor y por consiguiente la biomecánica, que me permite esto para identificar elementos que están perdidos o que son atípicos respecto del movimiento propiamente tal, poder ver las limitaciones funcionales que ya hemos dicho o los impedimentos de los otros sistemas, ya sea musculoesquelético, cardiorrespiratorios o óseos que pudieran existir producto de estas alteraciones. ¿Ya? Y por otro lado, como elemento central también del concepto de neurodesarrollo, en cada sesión yo estoy evaluando al paciente. Yo puedo hacer una evaluación inicial, ¿cierto? El cual me va a permitir tener una visión general desde este paciente, pero en cada sesión, de acuerdo a lo que yo me plantee como objetivo con ese paciente, estoy evaluándolo, porque de alguna manera aquí eso me permite ir dando más feedback o feedback al paciente con mis manos que me permitirá un mejor trabajo y ir viendo si lo que estoy trabajando con el paciente resulta de mejor manera, ¿ya? Por lo tanto, como bien dice acá, en cada sesión tengo una estrategia de tratamiento. Eso no quiere decir que en una sesión yo, por ejemplo, tenga que pasar por todas las posiciones. A veces puedo, y eso también tiene que ver, que quizás lo podemos conversar el día viernes, en cuanto al tiempo que yo debo trabajar con ese paciente. A veces los tiempos están delimitados por temas de sesiones, ¿cierto? Pero por temas más administrativos. Pero el tiempo tiene que ver también en la calidad de acción que yo hago con el paciente y cómo responde ese paciente. Más que decir que tiene que estar 45 minutos, puede ser que pueda estar menos tiempo, pero porque el trabajo logrado y el objetivo planteado durante esa sesión me permite decir que en 30 minutos, en 20 minutos logré el objetivo que me había planteado en esa sesión, ¿ya? Como dice acá, que se esté constantemente reevaluando versus la respuesta obtenida, es decir, de la acción de la facilitación que yo quiero generar, poder evaluar si realmente hay una buena respuesta respecto al tratamiento que se está empleando, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el objetivo principal? Primero que nada, optimizar la función, ¿cierto? Y cuando hablamos de función, puede ser desde el control de cabeza, fijación de mirada o otros hitos de transición o de movimiento propiamente. Y en este sentido,
que dice es acá, esto se hace posible en la mayor medida si la intervención, por lo que estoy leyendo textual, es previa a que se establezcan patrones atípicos, postura y movimiento. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Poder de alguna manera intervenir adecuadamente para que los patrones anormales, ¿cierto?, no se instalen como engramas motores que posteriormente van a ser mucho más difíciles de poder sacar desde esas posiciones a ya sea un lactante o un niño, ¿ya? Que es lo que podemos observar. Entonces, en este ámbito, los principios adoptados de acuerdo a las nuevas ideas desarrolladas por la neurociencia, como ustedes ya las conocen, no me voy a detener tanto acá, dice que se acepta que la conducta motora humana emerge de las interacciones de múltiples sistemas internos del individuo, estoy leyéndolo de nuevo, con características de la tarea y en el contexto del medio. Esto es muy importante, por eso es importante nuevamente retomar lo que tiene que ver con el aprendizaje motor y tiene que ver con la tarea, con el individuo y el ambiente propiamente tal, porque son los elementos que interactúan adecuadamente con los sistemas internos. Cuando hablamos de sistema interno, sistema vestibular, sistema proprioceptivo, táctil, visual, auditivo, que son los que me permiten generar acciones de movimiento. Y eso principalmente va a interferir principal en lo que es el control de movimiento o el control motor. ¿Qué incluye esto? Sistemas, como ya les dije, neuromuscular, sensorial, musculoesquelético, que confluyen en esta tarea desde la perspectiva del aprendizaje. ¿Ya? Por eso, un plan motor, ¿cierto? Lo que podemos definir acá dice los sistemas de organización de acuerdo a los requerimientos inherentes a la tarea motriz y lo cognitivo. Esto es muy importante, es decir, cuando yo me planteo una sesión, tengo que tener claridad del desarrollo sensorio-motor, que es lo que puede lograr un niño, por ejemplo, a los 6 meses, en lo cognitivo y en lo motor y en lo sensorial, para yo instalar esa tarea y desde lo cognitivo y motriz poder facilitarlo para poder hacer una mejor organización de los sistemas. ¿Ya? Y por otro lado, ¿qué implica la función? Implica diferentes acciones de movimiento, implica diferentes movimientos por distintas razones, porque involucra el que el niño tenga que interactuar con el medio y utilizar la acción de movimiento que va a involucrar, como ya hemos dicho, el control postural. Y frente a una tarea, como bien dice acá, todos los individuos tienen debilidades y fortalezas en los sistemas. Y esto se va a ver más presentado en nuestro tipo de paciente dependiendo de la patología neuromusculoesquelética que podamos observar. Y como elemento también acá, el tratamiento de neurodesarrollo, al examinar y, como dice, y tratar de identificar estas fortalezas, se enfoca principalmente en esas capacidades del individuo para poder generar este plan o este planeamiento motor. ¿Ya? Entonces, el plan motor se construye con el paciente, esto es muy importante. ¿Qué quiere decir esto? Se construye con las fortalezas para poder, en este caso, construir, como bien dice acá, un marco de referencia. ¿Para qué? Para solucionar problemas funcionales específicos, dado la tarea en la cual nosotros lo estamos planteando. Y en ese sentido, como dice el marco de la función motora humana, aquí ya estamos terminando, y que hace en relación a la función motora humana eficiente, dice, es la habilidad como definición del individuo de comprimir la potencialidad de un infinito número de combinaciones. ¿Ya? Por consiguiente, combinaciones de movimiento en actividades funcionales en una amplia variedad de condiciones de medioambientales. ¿Se fijan? Otra vez, individuo, tarea, medio, que me permiten generar este marco de función motora humana mucho más eficiente. ¿Ya? Y como ustedes ya lo han visto, aparece nuevamente el aprendizaje motor, que tiene que ver con elementos de reaprender o mejorar los resultados de habilidades motoras en un proceso de práctica y experiencia. Y por eso la tarea es tan importante, o la función, involucrarla dentro de una acción de movimiento, porque si no involucro tarea, el elemento cognitivo, por un lado, no está trabajando, y por otro lado, la acción de movimiento también hay acción al haber una tarea, porque los músculos también tienen memoria en ese sentido. Y se activan los neurotransmisores, los neuroreceptores, generando esa acción que es mucho más significativa para el aprendizaje motor de ese paciente. ¿Ya? Por eso es importante la práctica para el paciente supervisada, guiada respecto a ese elemento. Y por otro lado, solo a través de la experiencia y la práctica se puede solucionar las dificultades motoras. ¿Ya? Como elemento importante de la neuroplasticidad, como lo que estábamos diciendo, el neurodesarrollo es más efectivo en periodos de desarrollo activo y de recuperación, por eso es muy importante la atención tan precozmente posible, ¿cierto? En nuestros pacientes más pequeños, también los pacientes adultos, dado algunas patologías neuromusculoesqueléticas, ¿cierto? Y también en periodos previos al uso de patrones atípicos,
ya que limite la selección de opción de movimiento, es decir, antes de que se instale un patrón atípico de movimiento dado una condición neuromusculoesquelética, ya que es lo que hemos conversado, ya. Y por último, en la neuroplasticidad es importante conocer los periodos previos, fases de habilidad e inestabilidad postural, como podemos observar en esa fotografía, o en que las nuevas conductas motores se desarrollan y son susceptibles de cambiar. Es decir, este patrón que yo veo acá, poder a través de la neuroplasticidad, poder evitar que se instalen estos nuevos patrones como tal. Bueno, eso es lo que yo les quería comentar acá, principalmente el día de hoy. Ya el día viernes teorizaremos un poquito más respecto a a este, a esta clase del día de hoy, ¿cierto? Y cualquier duda o consulta lo vemos el día viernes, ¿ya? Para poder teorizar un poco más respecto al componente. El día viernes vamos a analizar un poquito más desde la base en relación a las posiciones, ¿cierto? Y veremos ahí con la profesora Daniela Argandorín, ¿cierto? La parte más práctica que tiene que ver con las técnicas de facilitación, cosa que de alguna manera, valga la redundancia, facilita de mejor forma el aprendizaje respecto a estos componentes. Bueno, agradecer y nos estamos viendo el día viernes. Muchas gracias. Que estén muy bien.